Bueno, hoy continuamos con la siguiente ley de los gases, que es la ley de Gay-Lussac. Tenemos nuestra fórmula, que es presión inicial sobre temperatura inicial igual a presión final sobre temperatura final. La ley de Gay-Lussac nos dice que el volumen es constante. Cuando el volumen es constante, la presión de una masa fija de un gas es directamente proporcional a la temperatura absoluta. Como hemos estado manejando, la temperatura va a estar en grados Kelvin, ¿sí? Entonces vamos a resolver el primer ejercicio de la página 6. Bueno, entonces el ejercicio dice: se tiene un recipiente con helio a una presión de 600 torr y a una temperatura de 25 grados centígrados. ¿Qué sucede con la presión si se enfría el recipiente sellado a una temperatura de 0 grados centígrados y manteniendo un volumen constante? Vamos a ver qué datos tenemos. Entonces, tenemos una presión de 600 torr. Tenemos una presión inicial de 600 torr y una temperatura de 25 grados centígrados. Temperatura 1 de 25 grados centígrados. ¿Qué sucede si la presión se enfría en un recipiente sellado hasta 0 grados centígrados? Entonces tenemos la temperatura 2, que va a ser 0 grados centígrados, ¿sí? Y nos está diciendo que el volumen es constante. Entonces, ¿qué sucede con la presión? Entonces, ¿qué nos pide la presión 2? Si se fijan, dice qué sucede con la presión si el recipiente se enfría. Entonces, presión 2 es nuestra incógnita. Bueno, ¿qué hacemos? Recuerden que las temperaturas deben de estar en grados Kelvin. ¿Qué es eso? Pues más 273, ¿se acuerdan? 273.15. Y esto nos va a dar 298.15 grados Kelvin. Y este más 273.15 nos va a dar a 273.15 grados Kelvin, ¿sí? Entonces temperatura 1 y temperatura 2 ya están. Nuestra fórmula es presión inicial sobre temperatura inicial igual a presión final sobre temperatura final. Y si vemos nuestro problema, nos está pidiendo la presión 2, entonces hay que despejar presión 2. ¿Qué le estorba la presión 2? La temperatura. ¿Qué está haciendo la temperatura? Está dividiendo, va a pasar con la operación contraria, que sería multiplicando. Entonces tenemos presión inicial, está dividiendo, pasa multiplicando por temperatura 2 sobre la temperatura inicial. Va a ser igual a presión 2, ¿sí? Entonces tenemos que la presión 2, si lo queremos poner así, es igual a presión inicial por temperatura final sobre temperatura 1, y esta es nuestra fórmula, ¿sí? Entonces ahora, ¿qué hacemos? Sustituir. Tenemos presión 2 es igual a presión inicial, que es de 600 torr, por la temperatura 2, que serían 273. Lo voy a borrar, lo voy a hacer más pequeñito para que me quepa.
temperatura, ¿sí? Es presión inicial de 600 torr por temperatura final de 273.15 sobre la temperatura inicial, que son 298.15 grados Kelvin. Igualmente hacemos la operación como les estaba diciendo anteriormente. Multipliquen primero los de arriba, ya que tienen la multiplicación, dividan entre los de abajo. Y esto nos va a dar una presión 2 de, ya lo hicieron, da 549.6898. ¿Qué unidades? Kelvin con Kelvin se van y nos quedan torr. ¿Sí? Así que entonces cuando la temperatura disminuye en este gas helio, la presión va a ser de 549.6898 torr. ¿Sí? Eso sería todo en este problema. Si ven, está fácil, lo único es cambiar temperaturas y hacer el despeje, sustituir y dividir. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo para que quede más claro. Bueno, vamos a ver este otro ejemplo. Dice, un tanque contiene 48 litros de nitrógeno a una temperatura de 83 grados Fahrenheit y a una presión de 750 milímetros de mercurio. ¿Cuál será su temperatura en grados centígrados si su presión era de 1.2 atmósferas? Bueno, vamos a ver qué datos tenemos. Nos dice que hay un volumen de 48 litros de nitrógeno. Entonces tenemos que hay un volumen inicial igual a 48 litros. Después nos dice que era a una temperatura de 83 grados Fahrenheit. Entonces temperatura inicial igual a 83 grados Fahrenheit. Y una presión de 750 milímetros de mercurio. Presión de 750 milímetros de mercurio. ¿De cuál será su temperatura? Aquí vemos una pregunta. Nos dice que tenía 48 litros a 83 grados Fahrenheit y una presión de 750 milímetros, pero vemos aquí la pregunta que nos dice ¿cuál será su temperatura en grados centígrados? Nos está pidiendo una temperatura. Si su presión era de 1.2 atmósferas, o entonces si nos está diciendo que la presión era, entonces esa presión de 1.2 atmósferas es la presión inicial, ¿sí? Esta sería la presión final, ¿sí? Entonces nos está pidiendo la temperatura 1 también, y esta sería la temperatura 2, ¿sí? La temperatura 1 no la conocemos y nos está diciendo que su presión era, ¿sí? O sea que la presión inicial va a ser la de 1.2 atmósferas, ¿sí? Hay que leer muy bien los problemas para poder colocar si es inicial o final la temperatura y la presión. Sí, entonces nos está diciendo que en este momento la temperatura es de 83 grados Fahrenheit y una presión de 750 milímetros y hay 48 litros de nitrógeno. Pero anteriormente, como ven, dice, ¿cuál será su temperatura en grados centígrados si su presión era de 1.2 atmósferas? Entonces, era anteriormente, así que esa es la presión inicial, por lo tanto nos pide la temperatura inicial. Bueno, aclarado este punto, vemos que el volumen es de 48. Acuérdense que la fórmula nos dice que es la presión 1 sobre temperatura inicial igual a presión
2 sobre temperatura 2. Si se fijan, la fórmula no nos pide para nada el volumen. Y recuerdan que dice la ley de Gay-Lussac, que el volumen permanece constante, ¿sí? Entonces es solamente un dato que nos da nuestro problema. Puedo decir que pues la temperatura es constante y no la necesitamos para nada. Perdón, el volumen. La temperatura hay que convertirla, si ven está en grados Fahrenheit, hay que pasarla a grados centígrados. ¿Cómo se pasaba? Si se acuerdan la fórmula para pasar a grados centígrados, lo voy a hacer aquí abajo. Vamos a pasar entonces nuestra temperatura está en grados Fahrenheit, vamos a pasarla a grados Kelvin. No tenemos fórmula directa, así que se hace doble conversión. Tenemos Fahrenheit, lo pasamos a centígrados. Entonces la formulita es grados centígrados es igual a grados Fahrenheit. ¿Cuánto tenemos de grados Fahrenheit? Son 83 menos 32 sobre 1.8. Y esto nos va a dar, lo hacemos en la calculadora, serían 83 menos 32 entre 1.8 nos da 28.3 28.33 grados centígrados, ¿sí? Ya que tenemos grados centígrados, entonces ahora sí pasamos a grados Kelvin. ¿Cómo se pasa? Entonces tenemos que grados Kelvin es igual a ¿cuántos grados centígrados tenemos? 28.33 más 273.15. Esto nos va a dar un resultado de, tenemos 28.33 más 273.15 nos da un resultado de 301.8, ¿sí? 301.8. Perdón, punto 48. Entonces lo colocamos aquí. 301.48 grados Kelvin. Ahora vemos que tenemos otro pequeño problemita. Tenemos una presión en milímetros de mercurio y otra presión en atmósferas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que pasar o a milímetros de mercurio o a atmósferas. En este caso, pues vamos a pasar los milímetros de mercurio, que son estos, a atmósferas. Bueno, ya que tenemos esto, lo voy a borrar. Y voy a hacer aquí la conversión. Estoy borrando por cuestiones de espacio, no tengo suficiente espacio para realizar todo completo, por eso voy borrando, pero lo voy haciendo paso a paso para que vayan viendo. Bueno, entonces les decía, hay que pasar estos milímetros de mercurio a atmósferas. Recuerden que lo pueden hacer por regla de 3 o por el método que yo realizo. Les digo 700 milímetros de mercurio. Bueno, 750 milímetros de mercurio. ¿A cuántas atmósferas equivalen? Si se van a sus tablas de conversiones, tenemos que una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio.
¿Qué hacemos? Multiplicamos 750 por 1 sobre 760, me va a dar 0.9868 atmósferas. ¿Sí? 750 por 1 entre 760. Lo voy a poner aquí. 0.9868 atmósferas. ¿Sí? Recuerden, nada más se multiplica 750 por 1, que serían 750 entre 760, me da 0.9868. Si lo quisieran hacer por regla de 3, vamos a hacerlo. Una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio, y tenemos que 750 milímetros de mercurio no sabemos a cuántas atmósferas equivale. Se multiplican cruzados, recuerden, 750 por 1 entre 760, que es lo mismo, pero bueno, a mí se me facilita más el otro método al que ustedes utilicen, ¿sí? Da exactamente lo mismo. Bueno, una vez que tenemos ya nuestras unidades uniformes, vamos a proceder a buscar nuestra temperatura inicial, que es lo que nos pide el problema. Hay que despejar temperatura inicial. ¿Qué hacemos? Pasamos este para acá, está dividiendo, pasa multiplicando. Muchos de ustedes solamente me quitan este y la pasan para acá. No, hay que quitar primero esta. Está dividiendo, pasa multiplicando. Sería presión 1 es igual a presión 2 por temperatura 1 sobre temperatura 2. ¿Qué les estorban? Pues necesitamos esta sola, pero esta temperatura 2 está dividiendo, pasa multiplicando. Entonces ponemos presión 1 por temperatura 2 igual a que tenemos presión 2 por temperatura inicial. ¿Qué le estorba la temperatura inicial? Pues la presión 2 que está haciendo, está multiplicando, va a pasar del otro lado al igual, dividiendo. Entonces, presión inicial por temperatura final, está multiplicando, va a pasar dividiendo sobre presión final igual a temperatura inicial. ¿Sí? Entonces este es nuestro despeje. Lo voy a pasar al orden en el que estamos acostumbrados a ver las fórmulas, que pues es exactamente lo mismo, ¿sí? Recuerden, está dividiendo, pasa multiplicando, que es lo que hicimos aquí, ¿sí? Pasamos la temperatura multiplicando. Ahora, ¿qué nos estorba aquí? Pues la temperatura 2 la pasamos, está dividiendo, va a pasar multiplicando del otro lado y me queda esta fórmula lineal. Si se fijan, esta es una fórmula pues de manera lineal, que es más fácil despejarla de ahí. Cualquiera que quite va a pasar dividiendo. En este caso necesitábamos temperatura, la presión 2 está multiplicando, va a pasar dividiendo, ¿sí? Bueno, ya que tenemos nuestra fórmula, vamos a proceder a sustituir. Temperatura inicial es igual a presión inicial. ¿Cuánto es la presión inicial? 1.2 atmósferas. 1.2 atmósferas por temperatura 2, que es 301.48 grados Kelvin sobre la presión 2, que la presión 2 es de 0.9868 atmósferas. ¿Sí? Hacemos nuestra operación, que va a ser 101.2
0.2 por 301.48 entre 0.98 nos va a dar 366.6153 atmósferas. Con atmósferas se la cancelan y me queda grados Kelvin. Ok, tenemos nuestra temperatura final, pero no termina ahí. Si se fijan, el problema nos dice cuál será su temperatura en grados centígrados y nosotros la tenemos en grados Kelvin. Ahora hay que pasar esos grados Kelvin a grados centígrados. ¿Sí? Como no podemos hacer, hagan de cuenta que a lo mejor ustedes dirían, bueno, pasamos de aquí, de como tenemos grados Fahrenheit, lo pasamos a grados centígrados, pero no podemos hacer las operaciones así. Primero hay que pasar a grados Kelvin como lo hicimos. Ahora, ya que tenemos nuestro resultado en grados Kelvin, hay que proceder a pasarlo a grados centígrados o grados Celsius. ¿Cuál es nuestra fórmula? Grados centígrados es igual a grados Kelvin menos 273.15. Entonces vamos a poner grados centígrados es igual a 366.6153 menos 273.15. Hacemos nuestra operación y nos va a dar un resultado de grados centígrados igual a 93.4653 grados centígrados, ¿sí? Entonces tenemos nuestro resultado es que la temperatura 2 o final es de 93.4653 grados centígrados. ¿Sí? Este es nuestro resultado final. Este pues fue el primero, pero como nos está pidiendo la temperatura en centígrados, este sería nuestro resultado ya totalmente final. Si se fijan, este ejercicio está un poquito más tardado porque hay que hacer conversiones tanto de temperaturas como de presión, pero no es complicado, solamente un poquito más tardado. Bueno chicos, espero hayan entendido. Si no, pues cualquier duda me la comunican. Gracias.